en ningún momento cambiar la ideología de nadie, no se pretende generar ningún tipo de conflicto con absolutamente nadie, pero sí es un espacio que se está abriendo con la intención de que aquellos que estén en esta línea de querer aprender y de querer construir un poco más, realmente exista pues esta posibilidad, ¿no? Hablando sobre todos los efectos nocivos que nos genera esta estructura y este conflicto. Al momento de hablar de masculinidad, en ningún momento vamos a hablar específicamente de de ningún elemento en cuanto a conocimientos religiosos, o sea, vamos a hablar de religión en algún punto, pero no va a tener bajo ninguna circunstancia va a tener una noción de adoctrinar a nadie. También en este punto necesitamos comprender muchos aspectos de cómo se va construyendo y cómo nos vamos, digamos, incorporando a una vida sin importar una orientación sexual, sin importar algunos aspectos que a lo mejor pueden estar ahí impregnados. Ahora, les recuerdo, por supuesto, que sobre todo el taller va dirigido para hombres. Entonces, veo que aquí hay una mujer que está de pronto dentro. Sé que esto a lo mejor parece hasta discriminatorio, pero la idea es que sea un espacio exclusivo para hombres. Nosotros en el área de talleres de Neurodac nos dimos a la tarea de dar y de construir todo un proceso, toda una línea de perspectiva de género y de violencia de género. Entonces, precisamente al ver toda esta información o al ver cada una de las cosas que de pronto se llegaron a dar en cuanto a la construcción que se tenía, vimos que era necesario precisamente esto, el trabajar con un taller específico para varones. eh, y no solamente esto, o sea, no es con la idea, quiero que lo tomen así, no es con la idea de, les digo, de ser segregacionista, ni tampoco generar un club de Toby donde entonces podamos hablar de cosas que en realidad son cosas que ahí sí puedo decir que en una construcción política, en una construcción, digamos, incluso de investigación, las mujeres nos adelantan mucho, puesto que gracias a ellas y al trabajo de ellas, es que se han visibilizado muchos aspectos. Entonces, sí es muy importante considerar precisamente esto, es muy importante el hecho de también conocer, y esto lo digo de forma abierta, como es un espacio que se reservó exclusivamente para hombres, entonces el hecho de reservarnos la admisión exclusivamente a hombres, justamente es algo que vamos a llevar. Entonces, si en algún momento vemos que alguna mujer ingresa, vamos a tener que solicitarle que salga de la sala, porque, insisto, esto va dirigido a los varones. Entonces, necesitamos también abrir y defender este tipo de espacios, aunque cualquiera podría pensar que, que a lo mejor no, o sea, tenemos demasiados espacios por el simple hecho de pertenecer a este privilegio de ser hombres, este privilegio de la masculinidad, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchos aspectos que nos vulneran. Y esto es justo parte de los procesos, de las tomas de decisiones que a lo largo de nuestra vida vamos llevando. Les hablo de cuestiones religiosas, de orientación sexual, de cuestiones incluso políticas que van a estar directamente relacionadas a esto. Y también vamos a cuestionar sobre este privilegio del que se hablan en los textos feministas. Insisto, ahorita lo digo muy estructurado, espero que sea algo más como una charla, algo que invita más a la reflexión, pero sí el saber que este privilegio en muchos de los casos, en vez de darnos una ventaja, también nos pone en muchos riesgos, nos pone en riesgos de seguir replicando distintos patrones que son destructivos.
y estos son ajenos a orientación sexual, estos son ajenos a religión, son ajenos a ideas políticas e incluso son ajenos a una nacionalidad. Entonces, voy a comenzar presentándome. Yo soy Alejandro Peña, soy psicólogo y psicofisiólogo clínico. Tengo la maestría en psicología clínica y de la salud. Actualmente estoy cursando el doctorado en necesidades educativas especiales y también tengo formación precisamente en las intervenciones clínicas y psicológicas con perspectiva de género. Ahora, obviamente que en algunas de las líneas vamos a necesitar, les digo, hacer algunas preguntas, ir respondiendo. Entonces, esto puede ser tan interactivo como ustedes lo puedan hacer. Las opiniones que ustedes tengan no van a ser juzgadas, que es una de las cosas principales, pero sí podemos cuestionar de forma sistemática porque seguramente en más de una ocasión hemos tenido o sostenido ideas, pensamientos que en realidad pueden llegar a ser hasta más destructivos para cada uno de nosotros. Recordemos que la finalidad de esto es generar una mejor versión de nosotros, aprender más y tratar de mejorar nuestra propia condición de vida a partir de reflexiones o de puntos de reflexión. Ahora, vamos a comenzar primero con algo muy sencillo, que me gustaría que, si no pueden hablar, que lo escriban en el chat sobre cuáles son las características que nosotros entendemos cuando estamos hablando específicamente de lo masculino y de lo femenino. Ahora, esto es un primer ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que ustedes puedan compartir, sí, en cuanto a lo masculino, qué es lo que yo creo o cuáles son las atribuciones que yo creo, que yo sé, que me han dicho, que están relacionadas con esto, con lo masculino y también con lo femenino. Recuerden que, pues obviamente estamos aquí con la idea de generar una deconstrucción y un cuestionamiento. Por lo tanto, no habrá respuestas equivocadas. Entonces, ni tampoco respuestas correctas, son las respuestas que tenemos por una enseñanza cultural. Me gustaría que pudieran ya sea utilizar el chat, yo estoy atento al chat, o si no, que también puedan, aquí hay un apartado donde dice levantar mano, que me puedan indicar si alguien quiere compartir directamente esto. Nadie, todo el mundo está, ok. Parece que no hay como mucha respuesta. A ver, aquí nos comentan, los hombres pueden salir a beber con amigos, pueden trasnochar, deben mantener la casa, ¿ok? ¿Qué más entendemos? ¿Cuáles son las atribuciones más que deben de tener los hombres? ¿O qué implica ser masculino? ¿Qué implica la parte también femenina? ¿O cuál es el lugar que nosotros conocemos como el lugar de la mujer, el lugar de los hombres? ¿Alguien que quiera hablar? Con todo gusto podemos escucharle. Ok, las mujeres deben cuidar su reputación, no pueden ir a un bar o tomar un trago. Ok,
Por aquí nos dicen, creo que la masculinidad tiene las siguientes características según yo. Debe ser feo, fuerte y formal. Debemos ser buenos proveedores y en la actualidad hasta buenos para hacer quehaceres en la casa. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en esta situación? Pues algo muy curioso que justo, ok, otra vez, el hombre es el de la fuerza y la defensa de la familia, eso también. Muy, muy interesante, muy importante esto. Justamente esta versión que tenemos de nosotros es esta versión que nos han enseñado por generaciones. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser dominante, debe de ser el protector. De pronto, el hombre debe de ser el importante en una relación. El hombre debe de ser infiel porque esa es la naturaleza que tiene. El hombre tiene que ser más racional y desgraciadamente también al ser racional, por lo tanto, no se puede permitir tener sentimientos, ni tener desbordes, ni tener crisis, porque esa es la labor del hombre. Eh, Aquí alguien está levantando la mano, por favor, te escuchamos. Es que no tiene tu nombre, solo dice Huawei Mate 20. Ok, creo que no hay. Digo, si pueden conectar sus cámaras, se los agradecería. Por ahí alguien dice, es el que incluso el único que puede manejar herramientas o el auto, ¿no? Esto también es importante porque habla de toda una adjudicación que nos están dando. Es una adjudicación a nivel cultural, a nivel social, es una construcción que además nos enseñan desde pequeños. Es algo, una idea que nosotros vamos teniendo y que ni siquiera voluntariamente nosotros la adquirimos, sino fue por una cuestión de educación. Ahora, cuando vemos los aspectos de lo femenino, es también muy importante entender que el aspecto femenino es lo débil, ¿no? O sea, una mujer tiene que ser débil, debe de ser sometida, debe ser aquella que recibe la protección, debe ser tierna, debe de ser fiel, debe de ser, pues de pronto, la afectiva. Aquí hay algo muy interesante porque en varias ocasiones hemos tenido aquí en Eurodac la oportunidad de trabajar con parejas homosexuales, ya sea de gays o lesbianas. Y es algo muy interesante porque en muchos casos se llegan a repetir justamente estos patrones. Y parte de estos patrones implica que en algún momento por ejemplo, en el caso de varones tiende a haber grados de violencia que son excesivos. Porque además tenemos que considerar la manera en la que nos enseñaron que podemos acercarnos a los otros. Si de pronto llegamos con los amigos, es mucho más común que no lleguemos con los amigos diciendo, oye, es que estoy bajoneado, me siento triste, tengo ganas de llorar, sino al contrario, ¿no? Tiene que haber esta respuesta o esta manifestación de fuerza. Incluso solamente como una cuestión de análisis, el hecho de que podamos reflexionar cuál es la manera en la que nos podemos aproximar y saludar a alguien. Usualmente el saludo más, o sea, más de ser un saludo afectivo, tiende a ser un saludo de impacto, un saludo fuerte. Una palmada en el hombro, un choque de manos, incluso aunque haya un abrazo, el abrazo tiende a ser hosco, porque esa es la forma en la que nos enseñaron. Pero habría que ver también todas las adjudicaciones que nosotros le damos a los aspectos femeninos, que de ahí también se deriva muchos aspectos, como por ejemplo la homofobia, ¿no? Toda este odio, repulsión, discriminación que se da
Y curiosamente no necesariamente se da por el hecho de ser homosexual, sino se da por el hecho de existir algún tipo de patrón que identifica lo femenino. Eso lo veremos más adelante, pero es muy interesante, porque entonces, incluso dentro de los propios argumentos, entre las propias poblaciones homosexuales, existe toda una categorización donde hay más aceptación para aquellos que están más cercanos a lo que identificamos como un varón, que es todas estas adjudicaciones que nosotros estamos refiriendo. Aquellos que son a lo mejor fuertes, agredidos, rompecaras, escandalosos, toda la parte masculina, barba, etcétera, etcétera, llega a tener igual una mayor valoración. Y no tiene que ver con una cuestión de orientación sexual, sino tiene que ver con una caracterización, porque parece que lo más cercano a lo femenino, si se le adjudica a un hombre, entonces es una cuestión para que tenga un menor valor. Y entonces es algo muy interesante porque ocurre, a pesar, por eso decía, a pesar de orientación sexual, ocurre de forma repetida. Entonces, esto es algo también muy, muy importante porque cuando nosotros hablamos sobre aquello que construimos como algo que, digamos, existe un término que se conoce como contrato de género. Esto es algo muy interesante. El contrato de género es un concepto que se da precisamente en todos los estudios de género, en varios estudios de género, donde de pronto nos señala que tiene que haber una serie de mandatos, una serie de prohibiciones, una serie de vigilantes satelitales o periféricos, y también va a haber un refuerzo o un castigo si cumples o no cumples con estos parámetros. Vamos a poner ejemplos de cada uno. Por ejemplo, la parte de los mandatos es aquello que ustedes compartieron. El hombre tiene que ser feo, fuerte, formal, agresivo, tiene que ser el que se caracteriza por tener muchas parejas, o sea, aquí digo parejas abiertas, no tienen que ser hombres o mujeres, pero sí tener muchas. Este, el hombre es aquel que se tiene que construir a partir de esta fortaleza, es el que hace el trabajo físico, es el que manda, es el que lleva la batuta, es aquel que está dirigiendo a una familia, el que se encarga de mantenerla, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, va a haber a partir de eso una serie de prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones que nosotros como varones podemos llegar a tener? Estas prohibiciones, por ejemplo, si a una mujer se le adjudica mayor afectividad, esto significa que a nosotros como varones no se nos va a permitir ser mucho más emocionales, no se nos va a permitir ser mucho más afectivos, no se nos va a permitir entrar en el área de la creatividad, no se nos va a permitir necesariamente participar en la crianza, porque eso sale, o sea, esa es parte de las prohibiciones, así como de pronto quizá lo veíamos en casa o lo hemos visto en casa si es que tenemos hermanas, donde de pronto en muchos casos a los hombres, aunque sean más chicos, los dejan salir de fiesta, echar relajo, irse a tomar, etcétera, etcétera. Y en el caso de las mujeres no, como si las mujeres corrieran realmente más peligro que los hombres en cuanto a peligro en general, ¿no? Digo, obviamente nos enfrentamos a desapariciones, violaciones, etcétera, pero de pronto hay algo muy interesante, incluso la gente puede, cuando habla de abuso sexual, usualmente piensa en mujeres, jamás piensa que un hombre también puede ser víctima de abuso sexual. Algo tan sencillo como eso. Hombres víctimas de violencia no pueden ir a denunciar, aunque tienen la posibilidad de hacer una denuncia, ya sea su violentador es hombre o mujer, esta, esta violencia que se genera en realidad es una violencia que termina ridiculizando al varón que debería de ser el portador de la fuerza, de acuerdo a este constructo. Es decir, pueden ir al Ministerio Público a denunciar un abuso de su pareja y si es mujer es sujeto a víctima de burla, o sea, es una revictimización, perdón, de la situación de violencia que se está viviendo.
Y si su pareja es un hombre, entonces va a haber otro tipo de violencia que ya entra en aspectos de discriminación por orientación sexual, argumentando que eso es normal en ese tipo de parejas, que es algo muy común, que las personas así, ¿no? Con unas enormes comillas, las personas así tienden a ser muy viscerales o tienden a ser muy emotivos, justamente dándole esta adjudicación hacia lo femenino. Entonces, es algo muy interesante cuando nos damos cuenta que además hay otro factor, que es el factor de los aspectos vigilantes. ¿Quiénes van a ser los vigilantes en la periferia de esta construcción de la masculinidad? Voy a poner varios casos, casos que de pronto he llegado a tener a lo largo de mi experiencia como terapeuta. Uno de ellos, por ejemplo, es una mamá que llega muy angustiada porque su hijo, este, de pronto ella se da cuenta que su hijo orina sentado. Algo que parece bastante absurdo y que probablemente en más de una ocasión alguno lo habremos hecho. La mamá está muy angustiada porque cree entonces que su hijo es homosexual y va a sufrir en la vida. Ese es el argumento de la mamá. Y además, otro argumento es que si es homosexual no le va a dar nietos. Entonces, ahí es donde vemos que hay un elemento vigilante por parte de la figura materna. Este elemento vigilante puede ser por parte de la familia, por parte de los amigos, por parte de la propia pareja, por parte de la sociedad, de aquellos que están alrededor. Esto significa que siempre va a haber una persona que nos esté observando y que de pronto diga, a ver, espera, estás siendo demasiado emotivo. Eres hombre, no mujer. Tienes que regresar a este parámetro que teóricamente tendría que ser tuyo. Cuando se hizo la entrevista con el niño, se le preguntó que por qué hacía eso, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué orinas sentado? Tu mamá piensa que a lo mejor puedes estar malito y entonces para que te lleve al médico. Ese fue el argumento. Y la respuesta del niño fue porque se le hacía más fácil, porque decía que cuando quería defecar, entonces se le hacía más fácil orinar al mismo tiempo porque era impráctico primero defecar, bajarle a la palanca, luego levantarse, orinar y volverle a bajar a la palanca. Entonces, puede ser un ejemplo muy absurdo, pero eso demuestra también cómo muchos de los procesos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida pueden determinar la manera en la que nosotros nos construimos como varones. Y además, estos agentes vigilantes, estos agentes que están todo el tiempo en este monitoreo, de pronto nos generan este force, ¿no? Este regresa al lugar que te corresponde. Hoy en día hay muchos elementos que teóricamente son permitidos, ¿no? Si alguien de ustedes decide pintarse las uñas, pues de pronto por una cuestión de, quizá de moda, por una cuestión de gusto, en realidad podría ser que las personas en su familia lleguen a decir, ok, bueno, es una temporada o es algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, sí va a existir la alienación general, esta alienación, esta redirección. Es muy probable que bajo alguna circunstancia se puedan encontrar con personas que ni siquiera son de su núcleo familiar, que quieran hacer que ustedes regresen a esta línea de lo que ellos creen correcto en cuanto a la parte de masculinidad. Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres, pero bueno, ahorita pues vamos primero a comprender lo nuestro. Entonces, eh, por aquí comparten, es que al final la identidad de género es una construcción social de reglas que cambian a través del paso del tiempo y varían de cultura a cultura, pero no definen la identidad sexual. Exactamente, sí, esto es algo muy importante. Si no definen la identidad sexual ni la orientación sexual, que son cosas diferentes. Sin embargo, sí va a estar como este constante, va a haber este bombardeo constante que además a veces llega a ser algo tan, como tan sutil que nos obliga a regresar. Por ejemplo, si nosotros estamos en una relación de pareja, usualmente va a haber la exigencia, en este caso, de que uno tenga que ser el protector. Ahora, va a haber casos específicos en el caso de parejas homosexuales donde
En realidad, en teoría, no tendría que haber muchos de estos problemas, porque son personas que crecieron con ideas similares, con aspectos, hablando en cuanto lo que proporciona el género, muy similar. Sin embargo, aún así no ocurre. Pensemos la expresión, que no quiere decir que a todo el mundo le ocurra, pero de pronto la expresión como de, si vas a empezar con tu drama, mejor me consigo una vieja, ¿no? O sea, esto lo he escuchado mucho en clínica. He escuchado en clínica también, de pronto, algo que regularmente termina siendo molesto, como, bueno, ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? ¿No? O sea, como en esta falta de comprensión de las relaciones homosexuales. Y esto es algo muy interesante porque nos sigue hablando de la expectativa que las personas tienen. Ahora, hablando sobre esta vigilancia, la vigilancia se extiende también incluso en cuanto a la parte de natalidad, el hecho de no tener hijos. Si bien a la mujer tiene una presión como muy clara en cuanto a la edad reproductiva, y nosotros, en realidad, como varones, podemos tener como muchas ventajas respecto a aquello que tiene que ver con la cuestión reproductiva. He escuchado más de una vez el argumento de que las personas, los varones, no quieren tener hijos porque son egoístas. Entonces, es algo muy, muy interesante porque se le sigue dando este peso, el peso de trascender nuestros genes, que es algo totalmente biológico y animal, y la necesidad de que constates, porque además en algunos casos se ha abierto la posibilidad precisamente de que si pasa la época reproductiva, entonces se puede adoptar. Y de pronto viene la opinión de estos agentes vigilantes donde dicen que no es lo mismo, que la paternidad no va a ser igual, que es mejor que sean tus genes porque quién sabe qué genes tengan. O sea, toda una serie de prejuicios alrededor de todo aquello. Pero además, vamos a poner otro ejemplo. Existe también esta crítica sobre las cosas que uno tendría que hacer. Por ejemplo, si uno no es celoso como varón, entonces seguro es por algo malo. Si uno es demasiado celoso, seguro es por algo malo. Entonces, tenemos que ver cómo estos agentes periféricos, llamémosle familia, amigos, sociedad en general, van a estar de manera constante bombardeándonos para que nosotros regresemos a un sistema que tampoco funciona. Y eso es algo muy importante, no es funcional. Ha sobrevivido porque se ha mantenido a lo largo de la historia, pero eso no significa que sea funcional. Y precisamente vemos las estadísticas. Es cierto que existe una menor cantidad de mujeres asesinadas comparadas con la cantidad de hombres que mueren, pero tendríamos que ver el por qué. Ahora, sin quitarle este peso a los feminicidios, porque eso sí es algo que tiene que ver más bien con la brutalidad con la que se llevan a cabo, tenemos que considerar aquellas cosas que a nosotros en este canon, en estos estatus de masculinidad, por tratar de mantenernos, nos pueden llevar a ponernos en riesgo. Entonces, el último, que es la parte de refuerzo-castigo, que también está presente en esto que se denomina contrato de género, va a ser muy necesario entender que hay ciertas cosas que te pueden llevar a esta exclusión social, que sería una forma de castigo. Por ejemplo, si yo madre, no acepto el tipo de pareja que tienes, entonces va a haber un castigo, te voy a relegar de la familia o voy a poner una cara enfadosa cada vez que venga o voy a manifestar siempre que pueda este desagrado. Entonces, ahí vemos que hay un reforzador que es negativo. Si de pronto, hablando, por ejemplo, en el caso de las parejas que a lo mejor tienden a romper con estos clichés, ¿no? Donde el hombre se hace cargo de la crianza de los hijos y del hogar, ¿no? Finalmente. Esto es algo muy curioso porque esto rompe totalmente con lo establecido a nivel social y cultural. Entonces, de pronto existe la versión de la mamá de este varón, donde constantemente puede estar diciendo, no puedo generalizar, pero sí hablo de casos muy específicos,
donde de pronto hay esta agresión constante. La agresión constante de que es el mandilón, la agresión constante de que lo mandan, la agresión constante por parte de la familia nuclear, donde que no es capaz de mantener una familia o que no es capaz de hacerse cargo de una familia, porque justo la construcción que se tiene en cuanto a llevar una casa y hacerse cargo de los hijos tiene una categoría menor. Entonces, si la mujer es aquella que se dedica a la parte, digamos, económica, a la manutención, a ser el proveedor, automáticamente parece que el varón pierde su estatus y es algo que la familia, los amigos y la gente cercana va a encargarse de decir de forma constante o a recalcarlo de forma constante. Y por otro lado, hablemos de la familia de la pareja, sobre todo cuando es mujer, esto es algo muy importante, cuando es mujer, el argumento constante es que él no es un hombre, o que no es un hombre en su totalidad porque no es capaz de hacerse cargo de ella, de mantenerla y de hacerse cargo de su familia. Entonces, vemos ahí cómo genera un impacto muy fuerte también estos elementos que al final terminan alienando las relaciones familiares y terminan vulnerando este tipo de situaciones. Ahora, también tenemos que considerar justo que dentro de estos mandatos vamos a encontrar ciertos marcadores de la virilidad, vamos a entenderlos así. Entonces, estos marcadores de la virilidad, si ustedes tan solo, yo sé que alguien de aquí se dedica, ¿no? A esta parte de mercadotecnia y toda esta onda. Entonces, es algo muy interesante porque si ustedes recuerdan por ejemplo, el comercial de cigarros, Marlboro, ¿no? Marlboro. Vemos toda la construcción del clásico cowboy, que incluso en varias ocasiones, esto me hace recordar que también hubo una serie de comerciales donde había un actor que representaba como todo este corte de ser atractivo y masculino. Si no me recuerdo, se llama Saúl Lizazo. Sin embargo, como la voz de él no correspondía a la muestra de masculinidad, durante muchos años le doblaron su voz. Precisamente hablaba de esta construcción. ¿Cómo es este hombre que la mercadotecnia nos lanza? ¿Cómo es ese hombre que la expectativa social nos lanza? Tiene que ser un hombre totalmente valiente que represente, o sea, en estos marcadores de la virilidad, tiene que ser valiente, tiene que ser un hombre violento, o sea, de pronto un hombre que intenta a lo mejor dialogar o hablar o expresarse en muchos puntos, incluso por mujeres, va a terminar siendo alienado, va a terminar siendo menoscabado precisamente porque está intentando hacer algo, ¿no? Algo desde lo racional. Ahora, todo esto nos dice que nosotros tenemos que ser básicamente entrenados. Digo entrenados porque la parte de educación creo que sobrepasa todos los mensajes transculturales que nos están enviando. El hombre tiene que ir y tomar las cosas que necesita. O sea, si quiere algo, lo toma. Esto no es algo nuevo. Estoy seguro que a más de uno le habrá tocado todavía que a la bisabuelita, a la abuelita quién sabe, pero al menos a la bisabuelita, no fueron y la pidieron, se la robaron, porque era una práctica muy común. Tú como hombre vas y tomas lo que te corresponda. Tú como hombre vas y arrancas de las manos de otro algo que crees que es tuyo. Entonces, vemos ahí cómo se está arrastrando toda esta ideología y que además, si empezamos a cuestionar desde nuestra actualidad, tampoco estamos muy alejados de seguir repitiendo eso. Sobre todo aquí sí entra un poco de estructura, una estructura capitalista, donde nosotros tenemos que hacer lo imposible por ser el número uno. Tenemos que hacer lo imposible por ser el que sobresalga, por ser el chingón, porque entonces esa es la opción que también te está dando. Hay una dicotomía entre ¿eres el chingón o eres a quien chingan? O sea, así es. Esta es parte de la cultura que nos va presionando también y que son aspectos que de pronto
pues a veces es más fácil no cuestionar. Un hombre tiene que ser mujeriego o por lo menos tener múltiples parejas sexuales. O sea, tener, ya saben, la catedral y las capillitas, ¿no? Tener una casita en cada puerto o como sea que nosotros hayamos aprendido. Eso también es muy importante. Porque además, un hombre que es fiel y que lleva a cabo la fidelidad como una decisión y como una convicción, de pronto es un, híjole, pues tú porque crees o te están haciendo tonto o de todos modos te van a ver la cara o cosas por el estilo. Ahí volvemos a ver cómo el medio nos está alienando y nos está invitando a todo esto. No vamos a culpar a la sociedad de todo, porque al final es una decisión y por eso es la idea de ir construyendo estos puntos de reflexión. Ahora, un hombre tiene que ser agresivo y ganar siempre. Eso es importante, porque además, aguas con esto. Esto es lo que le enseñan a las mujeres, o eso es lo que aprendemos en el caso de si de pronto llegamos a tener alguna otra orientación sexual. Eso es lo que enseñan que tiene que ser lo atractivo. O sea, pones al filósofo y pones al cavernícola mamado, pues obviamente va a ser el cavernícola mamado. O sea, tenemos que construir eso, digo, o más bien cuestionar cómo se construye eso. Pero además hay otra cosa. Si nos ponemos a ver entre que nos escojan o que nos releguen, pues entonces igual y pues a ver cómo le hago, igual y tengo que ir en contra de mis principios, de mis ideas, de mi propio, a lo mejor hasta de mi propia naturaleza, porque nosotros de forma natural podemos y tenemos la capacidad de sentir múltiples emociones, igual que las mujeres. La única diferencia que sí tenemos es la construcción a nivel social, que es la que posibilita ciertas cosas. Porque precisamente una mujer que es, a lo mejor que llora de todo, pues es una mujer muy sentimental, muy sensible, muy emotiva. Un hombre que llora de todo es maricón, es puto, no es hombre. Y si ustedes se dan cuenta, incluso hasta en las propias groserías y agresiones, la adjudicación negativa es que te parezcas o que seas algo femenino. Entonces es muy interesante cómo se construye o cómo vamos aprendiendo esta construcción. Ahora, el hombre tiene que ganar siempre. El hombre tiene que ser todopoderoso, porque además, si escuchamos también los argumentos de muchas parejas, de pronto es, fíjate que alguna vez en la facultad leíamos sobre la situación de la relación sujeto-sujeto y sujeto-objeto, que es de corte humanista. Es algo muy interesante porque luego escucho a las novias, a las novias, novios, esposas, esposos, y lo primero que usualmente, y esto es un argumento más de mujeres, lo primero que construyen es, fíjate que hasta eso es buen marido porque no me falta nada, porque le compra todo a sus hijos, porque nos saca a pasear, porque nos proporciona tal. O sea, no se habla de me escucha todo el tiempo, es alguien que me invita a construirme como ser humano, tiene excelentes sentimientos, o sea, no. Y esto, en serio, hagan, rebobinen sus recuerdos y es algo muy común que lo que están describiendo no es un buen ser humano, están describiendo un buen proveedor. Y entonces ese es el parámetro del buen hombre. Resulta que si este buen hombre le sale sentimental, entonces está mal. Resulta que entonces es como, ay, pobrecita de mi hijita, pues ella es la que tiene que llevar la casa porque su marido ni carácter tiene. Porque entonces el no tener carácter implica ser el que resuelve todo, el que llega, o sea, de hecho sí parece eso, que la invitación es llegar, destruir todo, ser este titán destructivo y después decir, ya me tranquilicé, ahora sí vamos a hablar. Eso parece que fuera la expectativa que se tiene en cuanto a la construcción del buen esposo, del buen marido, del buen hombre. Obviamente no es así, pero sí recordemos estos argumentos que se tienen de forma continua.
Por ejemplo, el hecho de considerar, vamos a poner esta, no sé, una circunstancia. El hecho de proteger a la mamá, de proteger a las hermanas, de proteger a la novia o de proteger a la esposa, es algo ajeno a la construcción de la masculinidad. Pero si en algún momento osamos, si le faltan al respeto de decir, ¿sabes qué? No le hagas caso, vámonos. Usualmente la respuesta no va a ser una respuesta positiva. Va a haber un reclamo y el reclamo va a ser, es que no me defendiste. ¿Qué significa el no me defendiste? Que no fuiste y te partiste la cara. O sea, si tú no vas y defiendes tu territorio, entonces no cumples con ese requisito. Entonces, hay varios aspectos que sí nos hacen a lo mejor cuestionar, ¿no? O sea, sobre qué piso estamos parados. Ahora, el hombre tiene que ser insensible. Incluso hay varios argumentos a nivel de neurobiología. Uno de mis maestros, el doctor, este, ay, el doctor Calixto, se me olvidó su nombre, perdón, Eduardo Calixto. Él hace toda una explicación sobre la diferenciación entre el cerebro masculino, femenino, etcétera, pero él justamente habla sobre la construcción que se va dando en cómo se posibilita la percepción de ambos cerebros. O sea, sí hay diferencias considerables en cuanto a esta construcción, pero debemos recordar que parte de esta construcción se va mediando de acuerdo a la parte social. Entonces, es obvio que si alguno de ustedes, por ejemplo, se dedica al arte, va a entrenar a su cerebro para que en un pantone encuentre los 400 tipos diferentes de azul. Y para un ojo no entrenado, estos diferentes tipos de azul no existen. Solo hay dos o tres, que son como azul clarito, azul verdoso y azul marino. Y ya, porque no hay este entrenamiento. Lo mismo ocurre con la gama de emociones, con todos los sentimientos además que se llegan a tener basados en la interpretación y en el conocimiento que nos da directamente nuestra familia. Entonces, aquí habría una pregunta. ¿Qué tipo de hombre aprendimos a ser? Y la forma de responderlo es muy sencilla. Ya consideramos los factores culturales, pero también podemos llegar a cuestionar aquello que nos crió. Entonces, es algo muy curioso porque la construcción de la masculinidad se da por el padre y por la madre. Esto es algo muy interesante porque cualquiera pensaría que entonces imitamos únicamente el patrón del padre, pero no es así. También hay una serie de patrones, de redirecciones, que en la crianza directamente de la madre está correspondiente, como es el ejemplo que les decía. Una preocupación impresionante porque su hijo fuera homosexual solo porque para el niño era algo que le resultaba mucho más sencillo, ¿no? O sea, y tiene toda la lógica. Sin embargo, ya se armó toda una historia, toda una tragedia griega sin haber preguntado previamente cuál era el motivo. Entonces, es algo muy interesante porque podemos hablar con nuestra figura materna, que además eso es importante, no tienen que ser ni papá ni mamá biológicos, tienen que ser figuras que nos ayudaron a construir la visión. Y además hay otra cosa, las carencias también nos ayudan a construir una visión que además es más peligrosa todavía, que es una visión, una expectativa a partir de algo que no estuvo. Es decir, si yo no crecí con mi padre, voy a crecer con una adjudicación de cosas que debería de tener ese padre que yo quise haber tenido. Y desgraciadamente es el tipo de hombre que yo voy a comenzar a construir. Entonces, y digo desgraciadamente porque al final hay toda una serie de adjudicaciones que a veces resultan casi imposibles o que resultan muy difíciles o que resultan terriblemente complicadas para llevar. Porque además, algo muy importante es que hoy en este siglo XXI, en este 2020, bastante complicado para todos, el ser un hombre con todos los requerimientos que se construyen a partir de eso, resulta ser muy difícil. O sea, y no importa la edad y no importa la orientación sexual y no importa la religión y no importa la formación que tengas. Va a haber ciertas cosas que tengan que ser. Por ejemplo,
Tenemos que ser sensibles hoy, porque eso es lo que se exige o lo que se está empezando a exigir. Tenemos que ser sensibles, tenemos que entender, tenemos que ser de pronto poetas, debemos ser artistas y pintores y además cocinar y generar, mientras hacemos un delicioso estofado y cuidamos a los niños, también tenemos que ser empáticos con la naturaleza, ser gay friendly, eco friendly, tenemos que saber de todos los temas y además darnos tiempo para ir al gimnasio, porque lo de hoy es estar fit y además consecuentarnos todo lo keto, etc., etc. Pero además, si de pronto surge algo donde nosotros tenemos que ser los guerreros y tenemos que ser los que vayan y partan madres, lo tenemos que hacer. Entonces, de pronto parece un argumento que es polarizante, es un argumento desquiciante entre uno y otro. Ahora, esto no significa que tenemos que sufrir y que, pobrecitos de nosotros, solo es entender que de pronto el generar todas estas expectativas y tratar de cubrirlas puede ser absolutamente agotador, porque además de todo esto es ser bueno en tu trabajo y no solo ser bueno, ser el número uno y el mejor en tu trabajo, porque si no tienes el reconocimiento de la gente de tu trabajo, entonces es algo que ni siquiera vale la pena. Ahora, también tenemos que considerar sobre la perspectiva, que parece que los hombres siempre tenemos que estar enojados, ¿no? Que de pronto parece que el enojo, la intolerancia, es una de las cosas que necesitamos. Tener que actuar como el todas mías o todos míos o todes míos, míes, no sé. Este, de pronto es una cuestión donde, o sea, a lo que se mueva, decía mi abuelo, ¿no? A lo que se mueva le tiras. Y esto también es ajeno a una cuestión directamente de orientación sexual. O sea, es un requisito. Tenemos que ser unos seductores totales porque ese es parte del requisito. O sea, jodido aquel o jodido aquellos que tenemos problemas con la socialización y además se liga porque está mal. Porque tenemos que ser aquellos seductores, tenemos que ser aquellos, además con lengua de oro, decir la palabra perfecta, tener la sonrisa adecuada y todas estas cosas maravillosas y de pronto hablar con la voz grave y estar como el hola, ¿no? O sea, como en esta actitud de ligue total, que además obviamente es una exigencia que se tiene. Otra cosa importante tiene que ver con el ser exitosos. O sea, un buen hombre es aquel que es exitoso. Si ustedes empiezan, o bueno, si empezamos a cuestionar todo aquello que es la construcción del éxito, en realidad, bueno, nos pasamos sesiones y sesiones y terminaríamos riendo, llorando, porque la construcción del éxito que nos dicen además es algo muy vano, es algo muy amplio. Entonces, cuando de pronto nos dicen, tienes que ser el mejor, ¿no? O sea, ¿el mejor para quién? ¿El mejor para qué? ¿O el mejor o sea, ¿comparado con quién? Es que tienes que ser el número uno. Vuelve a ser otra construcción. ¿El número uno para qué? Y todavía no nos estamos metiendo en los ámbitos sexuales, se cabe mencionar. Porque en los ámbitos sexuales además tenemos que ser cumplidores, cumplidores de todo a todo. O sea, tenemos que estar como pizza y además ni como pizza. O sea, tenemos que estar como, como mensaje de WhatsApp, así en los primeros 20 segundos ya con dos palomitas. Tenemos que estar listos, prestos, Ahora, lo cual sí es una cuestión de mutuo acuerdo y de pareja está increíble, pero eso no siempre pasa. Entonces, y no siempre pasa porque va a haber toda una serie de factores que también estén ahí presentes. Entonces, esta parte de ser como dueño de un territorio y además ser dueño de tu pareja. Esto también es muy importante. Ser dueño de un territorio. De pronto, en serio, en clínica, bueno, nos llegan muchas cosas y entonces de pronto en clínica es, híjole, es que yo creo que ya anda con alguien más porque no me cela. O sea, porque en la construcción de esa pareja
si hay celos, hay amor. Y como no hay celos, entonces no me importa. Obviamente uno, pues, o sea, termina pensando, bueno, entonces igual si hay golpes, seguro va a haber más amor, no sé. O sea, porque hay toda una serie de contradicciones impresionantes. ¿Qué es aquello que tenemos también que considerar, por ejemplo, en la parte de las prohibiciones, o sea, las cosas que un hombre jamás debe de hacer, es llorar? Esa es una de las más fuertes. O sea, incluso lo escuchamos cuando de pronto nos cuentan, es que yo jamás había visto llorar a mi papá y cuando lo vi llorar me desarmé. O sea, por alguna razón, el hecho de que un hombre llore representa una cuestión así como impresionante, como casi, no sé, algo como de ciencia ficción. Y esto nos han generado un fuerte impacto a esta Delia y a mí, cuando hemos hecho algunos programas donde hablamos sobre la violencia hacia los hombres. Les prometo que hemos leído tanto, o sea, no los leemos al aire, pero les juro que hemos leído tantos comentarios donde de pronto dicen, es que los hombres merecen eso y más porque son unos violentos, debería alguien partirles la madre hasta que se cansen, la violencia hacia los hombres no existe, los hombres no saben lo que es sufrir, etcétera, etcétera. O sea, en serio, solo porque no está aquí Dalia, pero sí hay una serie de comentarios que de pronto son absurdos, o sea, como si no existiera el derecho a que un hombre pueda llegar a sufrir, a sentir, a llorar. Entonces, es impresionante porque además, yo sé que esto puede generar mucho conflicto, precisamente porque dentro de este conflicto, este, ¿cómo se llama? Dentro de este conflicto, eh, por ejemplo, permítanme un segundo. Es que me están preguntando algo. Ya, perdón. Entonces, una de las cosas importantes que se llega a presentar es que de pronto cuando hablamos de quién replica o sea, como este machismo, obviamente que más de una feminista se me va a ir a la yugular, pero creo que es importante considerar que hoy por hoy la mayor parte del tiempo de crianza está destinado a las mujeres, porque es una cuestión que se ha construido así. Por ahí vi que, vi que generé risa con lo que dije, pero no sé, me gustaría que me dijeras por qué te reíste. No, digo, no por otra cosa, sino porque en serio, lo he intentado, lo he expuesto, y de pronto me dicen, es que eso no tiene nada que ver, y yo, espérate, es que es a las mamás a las que escucho de pronto decir, sí, 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 ve y róbale un beso, porque aunque ella te diga que no, que no quiere que la beses, bésala, porque seguro sí quiere. Aquí tienes que ser el hombrecito de la casa, porque cuando tu papá no está, tú me cuidas o nos tienes que cuidar. Tú estás para cuidar a tu hermana. Tu hermana no sale si no va contigo y la tienes que cuidar y cuidadito y te le despegues. O sea, bueno, una cantidad de cosas bastante interesantes. Digo, yo tengo una hermana, entonces, pues algunas ideas, creo que son importantes porque estas ideas se van transmitiendo. Ahora, vamos a partir del hecho de que por una cuestión cultural, los hombres no están participando en los sistemas de crianza. Entonces, no están llevando a cabo como esta idea de paternidad, que sería una crianza positiva, sería una crianza enfocada precisamente, hacia algunas características. Por ejemplo, el hecho de ir compartiendo o hablando de igualdad, o hablando de equidad. O sea, eso no ocurre. Entonces, al final, quienes nos terminan criando, en gran medida, precisamente por este desapego que hay, es una mujer. Entonces, si bien puede sonar un poco extremo el decir,
Oye, pues a lo mejor si le enseñas si le enseñas a tus hijos alguna, como alguna construcción diferente, va a ser mucho más sencillo para ellos generar por sí mismos además otro cambio. Sin embargo, he escuchado en serio de personas que están, o sea, mujeres activistas en el área feminista, que cuando tienen hijos, ellas mismas de pronto dicen, híjole, es que me cuesta tanto trabajo porque es el hombre que yo enseñé, que me encanta, maravilloso, increíble, con una equidad impresionante, pero una parte me forza a pensar, híjole, maldita vieja, ¿por qué no cuida a mi hijo? ¿Por qué no le sirve? Entonces, es ahí donde entra toda esta, digamos, como esta contradicción. Entonces, creo que es importante entender precisamente eso, o sea, que va a haber, que va a haber algunas cosas que están relacionadas con digamos, aquí que están comentando, dice, el machismo también se involucra fuertemente, se inculca, perdón, con la madre, porque muchas mujeres tienen esas conductas que tanto detestan. Pero además hay otra cosa, o sea, esto lo trabajamos en el taller de violencia de género, o sea, de pronto la alienación viene por parte de la mamá porque resulta que la nuera no es capaz de cuidar a su hijo como ella sabe o como debe. Entonces, esta parte de decir, a ver, mijita, te voy a, o mijita o mijito, ¿no? Vienes y te enseño a cocinar las albóndigas que tanto le gustan. O sea, ese tipo de cosas están hablando no necesariamente de compartir, sino de te voy a instruir cómo servirle mejor. Es totalmente diferente cuando hablamos de una cuestión de atención, de una cuestión de correspondencia, que es en teoría lo que estaríamos buscando con este tipo de talleres. Entonces, también aquí nos comparten, cuando somos hombres viudos, yo solo hago el papel que me corresponde. El de papá no sabría hacer el rollo de la mamá. Creo que es algo muy importante, muy interesante lo que comentas, porque al final tenemos que recordar que somos un ser humano participando en la crianza y en la formación de otro ser humano, que además resulta que corresponde a una identidad sexual que se está formando, una sexo, o sea, un sexo a nivel biológico que tiene, pero tampoco sabemos ni siquiera si es el que le corresponda o o si sea cisgénero al que le tocó. Tampoco sabemos, o sea, muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de hacer lo que me corresponde, a lo mejor el cuestionamiento sí es exactamente qué es lo que me corresponde. Porque de pronto en esta idea de no especificar qué es lo que creo que me corresponde, podría llevarnos justo a empezar a trabajar en esta línea donde entramos en convencionalismos, en clichés y replicamos el patrón. Pero si yo creo que lo que me corresponde es amar a mis hijos, cuidar a mis hijos, corregir a mis hijos, guiar a mis hijos, entre otras cosas, como papá, pero además empiezo a construir mis necesidades como ser humano, mis necesidades, mis aspiraciones como persona. O sea, de pronto también es como otro punto, ¿no? Usualmente las mujeres es a quienes más les enseñan que en cuanto tienen hijos, de pronto tienen que olvidarse que son seres humanos y se tienen que dedicar únicamente a la crianza de los hijos. Sin embargo, creo que es importante también el estar revisando constantemente, el cuestionarnos constantemente aquello que nosotros consideramos que es nuestro lugar, precisamente para saber si estamos justo en el lugar que queremos y orientándolo hacia el área que queremos. Nos comparten aquí, es cierto, las madres son las formadoras de machos junto con el padre, efectivamente, porque además tenemos como estos dos elementos. En teoría, la crianza, cuando hay una pareja, la crianza tendría que ser de dos personas. Obviamente, si solo hay una persona que está criando, pues bueno, ¿no? O sea, también, afortunadamente cada vez hay más, hombres que se dedican a la crianza, que ejercen una paternidad consciente, que eso lo veremos más adelante, que hablar de una paternidad consciente implica precisamente el estarse replanteando y cuestionando múltiples veces si las direcciones y las decisiones que se están tomando este,
son las, digamos, como las correctas y las funcionales en cuanto a lo que se pretende enseñar, sin que caigamos en estos convencionalismos y sin que repliquemos patrones infuncionales. Entonces, sí creo que obviamente es importante hacer visible también eso, que es una de las grandes preguntas, el cómo yo quiero construir mi paternidad, de qué manera quiero construirme para después yo, si mi idea es tener hijos, porque también se vale que la idea sea no tener hijos y es algo totalmente válido. Entonces, aquí de pronto parece que la opción, solamente hay dos opciones si no quieres tener hijos, seas hombre o seas mujer. Una es que seas infértil y la otra es que seas lesbiana o que seas homosexual, lo cual no implica, o sea, no existe necesariamente esas condiciones, pero de pronto a nivel social se tiene esa construcción. Y además, otro convencionalismo de la paternidad también tiene que ver con la edad. De pronto es, oye, pero si llegas a los 40 o si ya tienes 45, 50, ¿cómo crees que te vas a dedicar a la crianza de alguien? Tenemos que considerar que la paternidad se va a llevar a cabo cuando nosotros lo decidamos, si es que lo decidimos. Entonces, nuevamente tiene que ver este cuestionamiento de este sistema al que de todos modos pertenecemos. Tengo dos participaciones, una es de Olger. Ahorita vamos contigo, Alfredo. Te escuchamos, Olger. A ver, vamos a activar el sonido de Olger. Ok, si no tú, Alfredo, en lo que Olger conecta su audio. ¿Se me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, mira, ya me desesperé, está escribiendo, creo que soy un poco lento. Mira, yo considero que también depende mucho de la edad y la experiencia de cada padre, porque, y también de quién fue educado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con mi esposa, yo tengo 36 años y mi esposa tiene 27. Tenemos un hijo de 1 año, 3 meses. Considero que tenemos dos culturas distintas, es la combinación de dos culturas distintas. Y yo participo ampliamente en la crianza de mi hijo. Ahorita que estamos en la pandemia y todo esto, yo me di la oportunidad de tener 1 año prácticamente sabático para dedicárselo a mi hijo, ¿no? Porque las oportunidades económicas se dieron, etcétera, etcétera. Claro, Entonces, considero que ella viene de una familia un poco machista. Yo no, por fortuna yo traigo otras ideas diferentes, quizás hasta revolucionarias para muchos hombres. Creo que en la actualidad ya la manera de pensar de los hombres está cambiando. Bueno, no sé, salvo que me digan lo contrario, ¿no? Igual me les echa la yugular. no, no, no. O sea, recuerda que es la vivencia de cada uno. Así es. Entonces, bueno, yo lo que le comentaba a mi esposa es que me dice es que yo no puedo ponerle límites al niño, ¿no? Digo, lo que pasa es que yo creo que a través de los límites podemos conocer al bebé, ¿no? Ya cuando crezca, sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, ¿no? Yo creo que la parte del machismo sí es educada por parte de los dos, tanto de la mamá y de los papás, pero también tiene mucho que ver no solo de la cultura, no solo, sino de la educación que ya se trae previa. Claro. Sí, claro, es muy importante justo porque hablamos, te digo, de algo que es mucho más grande, digamos, mucho más grande que nosotros. Entonces, pero que aún así podemos ir generando cambios, podemos ir deconstruyendo todo esto, cuestionando qué es lo que estamos, a lo mejor qué es lo que estamos transmitiendo o incluso trabajar en cosas que no nos habíamos dado cuenta. O sea, yo no vengo aquí a decirles cómo ser papás o cómo ser hombres, que era justo lo que preguntaban en el grupo. ¿A poco nos van a enseñar cómo ser hombres? No. O sea, tiene que ver más bien con que cada uno ya trae una idea, ya trae una construcción, pero también habría que preguntar qué tan funcional ha sido esto y qué tantos conflictos también pudo haber traído a lo largo de nuestra vida el hecho de mantenernos en esta línea. Entonces,
justo en este tipo de prohibiciones, lo que comento es la parte de o sea, dentro de las prohibiciones que tenemos, por ejemplo, es o sea, decía yo el no llorar, pero también el no dejarse de nadie o no dejarse mandar por las mujeres, no hablar como mujer, no ser amable, no ser debilucho, no ir al doctor, que bueno, ahorita en esta situación de COVID, creo que es algo muy importante, porque también el argumento de varios hombres es que no se ponen cubreboca, porque si ya se los va a cargar la chingada, no importa. Así, ¿y eso qué? No importa. Entonces, porque además no son cobardes, o sea, hay toda una serie de construcciones que nos ponen más en riesgo de lo que nos benefician. Y eso es la parte cuestionable. El hecho también de no expresar emociones, de de pronto, esto es algo así, ¿no? Que además viene hasta casi con comillas, el no ser homosexual, o sea, no puedes. No digo que no exista, no digo que no pase, solo socialmente. De hecho, es algo impresionante 2020 que todavía de pronto hay mamás que nos llegan a la consulta clínica para saber si podemos hacer algo porque su hijo le dijo o su hija le dijo que era homosexual y entonces a lo mejor es un trauma y es una etapa y que, o sea, viene todo este trauma, viene todo este drama a partir de que están compartiendo o se está compartiendo una orientación sexual. Nada más. Sin embargo, viene también esto. Entonces, de pronto parece que no podemos abrazar ni expresar ternura, que era lo que les decía, ¿no? O sea, el saludo con el compadre, ¿qué pasó, compadre? ¿No? Trancazo en el hombro, madrazo en la cabeza, porque eso es lo que hacen los hombres, así se saludan. Entonces, si de pronto hay esta proximidad, si de pronto se es más cariñoso, de pronto si llega a haber alguna cercanía, algo está mal. De pronto parece que algo está mal. O sea, yo con mis primos soy muy cercano, nos saludamos de abrazo muy afectuoso, nos saludamos de beso en la mejilla. Estamos acostumbrados a eso. Y es algo muy curioso porque en más de una ocasión cuando nos estábamos saludando en algún centro comercial, no faltaba de pronto la señora, el señor, los viejitos, etcétera, que nos llegaban de pronto a insultar porque se imaginaban cualquier otra cosa, se imaginaban que éramos novios o sea, y prometo que era un abrazo, prometo que era un beso en la mejilla, pero simplemente eso habla de que en su construcción simplemente no existía eso. Entonces, como no existía este tipo o no existe en la construcción de la gente, a veces hay gente que ni siquiera, o sea, ni siquiera se permite el llegar y decirle a su papá, oye, papá, te quiero mucho, porque les causa conflicto, porque es algo a lo que no están acostumbrados. A lo mejor a la mamá todavía, pero al papá no. Y esto tenemos que considerarlo porque cuando hablamos, por ejemplo, de las situaciones ya de vulnerabilidad o sea, por ejemplo, adultos mayores abandonados, existe un mayor índice de adultos mayores abandonados varones que mujeres. O sea, por una cuestión de estadística, es mucho más sencillo que se siga generando una, este apoyo, esta cercanía con la mamacita, con la jefecita, porque es la mamá, que con el papá. Y de pronto, abiertamente te lo dicen. Yo básicamente crecí sin papá porque mi papá nunca estaba en la casa. O sea, no hay la explicación de mi papá se iba a trabajar todos los días, mi papá estaba en la obra de 8 de la mañana a 10 de la noche porque pues, nos tenía que sacar adelante. No existe esa explicación, no es la más común. Pero la mamá siempre estaba conmigo, mi mamá siempre vio por mí, mi mamá siempre vio de dónde sacó. Y a veces el de dónde sacó, pues es que llegaba el papá jodido en la noche a dormir 3, 4 horas. Entonces, es también el entender justo esta posición, digamos, tan endeble en la cual nos pone. Ahora, son falsos los estereotipos, nos comenta Carlos, son falsos estereotipos heredados de las películas del cine, la mujer abnegada,
el mujeriego sin emociones, cerrado a compartir sus emociones, exactamente. Entonces, sí tenemos que considerar justo este tipo de, a lo mejor este tipo de elementos, este tipo de situaciones que se van viviendo, cómo las vamos construyendo, cómo nos impiden esta cuestión. Eh, o sea, cómo también estos factores sociales, los que les decía, los vigilantes, de pronto parece que lo premian. O sea, es un premio total el hecho de que digas, híjole, pues es que ya, pues ya sí, ya le puse el cuerno, pero pues nada más fue 10 veces. O sea, nada más. Ok, pues está bien, qué bueno, eres super machín porque ya le pusiste el cuerno 10 veces. Ahora, algo que de pronto se comenta en la parte clínica es, bueno, pues si es un acuerdo, si es un mutuo acuerdo que cada quien tenga las parejas sexuales que quiere, está bien. Pero es ahí donde dice, ah, no, no, espérate. No, es que es diferente. No, porque es diferente. O sea, estamos hablando de la posibilidad que ambas personas pueden llegar a tener. Sin embargo, este tipo de señalización que se va teniendo, precisamente está, pues está guiada por nuestra familia, está guiada por toda una serie de procesos, ¿no? Escuchemos las frases. Aquí mando yo. Sin embargo, vemos noticias donde, este, de pronto alguien se pelea porque hubo, o sea, se pelea por un asiento en el metro o en algún transporte público, ambos hombres empiezan a pelear y uno balea al otro. O igual en esta cuestión como de defensa, quiere defender a la novia o a la esposa y entonces viene esta agresión. Entonces, ahí también tenemos que considerar cómo el seguir llevando este patrón de soy el agresivo, de soy el alfa, nos pone en un riesgo impresionante. Ahora, no solamente existen los riesgos de daños físicos y emocionales, también hablamos de todo el riesgo potencial de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué de pronto el hecho de ponerse condón hace que sientas menos? O es que alguien que es bien machín, entonces nunca ocupa condón porque esas cosas, les juro que hemos visto en clínica el argumento de, es que quién sabe por qué me embaracé si mi marido dice que me cuida con la mente. O sea, en serio, lo prometo. Hemos escuchado eso de pacientes. Fue el año pasado, o sea, ni siquiera es como mucho tiempo. Porque entonces el marido dice, no, no te preocupes, o sea, si yo quiero, te embarazas, y si no quiero, no te embarazas, porque así es el control que tengo. Ahora imagínense el peligro de decir, bueno, pues si quiero, te embarazas, y si no quiero, no. Entonces, si yo no quiero, pues no me voy a contagiar de VIH, o no me voy a contagiar de herpes, o no me voy a contagiar de clamidia, o cualquier otra cosa. Pero sí ocurre. Entonces, dicho esto, vemos los altos niveles de mujeres monógamas amas de casa infectadas con VIH. Nos echamos una vuelta a, a las instituciones, a Censida, por ejemplo, están ahí los datos. Entonces, nos vulnera, claro que nos vulnera el tener esta construcción de machines todopoderosos, dicen en el Facebook, macho alfa, lomo palateado, pelo en pecho, espalda de cargador, etc., etc. O sea, tenemos que considerar que sí nos pone en riesgo porque justo en esta idea transgresora de hago lo que me da la gana, de destruyo aquello que simplemente me está estorbando. Todavía no entramos, digo, no vamos a entrar porque no es la finalidad de esta sesión el abordar aspectos psicopatológicos. Pero imagínense una persona con esta construcción social y además algún tipo de trastorno de personalidad. Tenemos a un, digamos, a un ser que va a violentar a quien sea. Puede ser simplemente por una cuestión de control de ira, se molesta, se enoja, te confronta o le confrontas como en esta situación de querer quedar bien y entonces te dispara, te mata. Entonces, tenemos que ver de qué manera estamos construyendo, porque además, si nosotros tratamos de definir qué es
la parte de masculinidades, porque además sí quiero que se aterrice muy bien esto. ¿Qué son las masculinidades o a qué se refiere con el estudio de las masculinidades? Es básicamente entender que es un movimiento político y social. Es un movimiento en el que en teoría se tienen que crear corrientes de pensamiento, teorías, metodologías para el abordaje de la prevención de la violencia con hombres y actividades también a nivel político. Tenemos que a lo mejor trabajar en construir o remodelar algunas políticas que fueron construidas también por hombres que a lo mejor pueden no ser tan favorables. Y también se va a centrar justamente en el hecho de ser hombre, su significado, las consecuencias, y fundamentalmente se desarrollan procesos de educación emocional para los hombres. Entonces, básicamente es todo un proceso que tenemos que ir llevando de reestructuración, de cuestionamiento, de reaprendizaje. Ahora, es algo muy importante, o sea, yo no vengo aquí diciéndoles que tengo la neta del planeta. Igual tiene un fondo de preparación este taller, pero sí es importante que a lo mejor alguna de las cosas que comparta, que a lo mejor llegue a compartir alguno de los asistentes, alguna de las cosas pueda ser de gran significado o podamos quizá entender al otro, ser más empáticos por la propia experiencia de vida, porque además esto, insisto, yo no voy a dar la fórmula de cómo tenemos que ser, sino va a haber una serie de cuestionamientos de cómo estamos construyendo nuestra masculinidad y cómo esta construcción machista puede llegar a vulnerarnos. Ahora, vamos ahí, en un principio yo les decía, la idea no es que esto se vuelva segregacionista. La idea es que yo sí estoy de acuerdo, yo sí estaría de acuerdo en que se abriera un grupo específicamente, o bueno, más bien, un grupo para hombres y mujeres hablando de esto. El problema es la visión que se tiene. Y el problema es que si todo lo que estamos hablando, si nosotros tenemos de fondo, porque además este, nos metemos como un análisis más profundo, cuando dimos el taller de género, hubo pocos hombres que asistieron al taller de género, de violencia de género. Hablamos sobre aspectos legales, que de hecho es parte de la idea hablar también o tener un apartadito en cuanto a dónde y cómo se denuncia una situación de violencia de pareja. Sin embargo, y hubo una serie de objeciones, de reclamos y de problemas, y de hecho creo que lo habrán notado, que aunque se dijo específicamente que era un taller para varones, de todos modos, este taller para varones hubo la insistencia de mujeres, incluso mujeres psicólogas, que querían forzosamente entrar porque era su derecho. Eso es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Si nosotros queremos tener como varones un, un espacio de reflexión, no va a ser para no va a ser para ver porno y no va a ser para burlarnos del feminismo y no va a ser para hacer conspiraciones patriarcales de cómo gobernar al mundo. O sea, no es así. Pero tampoco existe ese respeto a estos espacios. Es muy interesante porque, ¿qué pasa? Y esto sí lo hemos visto. ¿Qué pasa si de pronto un papá quiere inmiscuirse mucho más en la escuela de sus hijos? Empieza a ir a las juntas de padres, que usualmente hay más madres las que están asistiendo. De pronto puede haber también cierta alienación. De pronto es como, o sea, ¿y tú qué haces? No es como ir defendiendo ese espacio que a veces se cree que es nada más de las mamás. Hemos tenido casos donde de pronto, si uno de los padres de familia quiere, pues a lo mejor pedir a la mesa, a la mesa, no sé cómo se llama, pero es como una mesa directiva o algo por el estilo, este, quiere pedir como pues, las cuentas, informes, participar y todo, de pronto empieza a haber esta situación de, espérate, tú no perteneces aquí porque aquí las mamás se pusieron de acuerdo. O de pronto, oye, ¿qué vamos a llevar para los profesores? No, espérate, las mamás ya acordaron, tú nada más da el dinero. O sea, sigue habiendo
esta división. Entonces, con el paso del tiempo, de pronto estos terrenos también se van ganando. Y esto es algo interesante porque justamente parte de la visión que se tiene del feminismo, o más bien a partir del feminismo, es que muchos de los espacios, cuestiones políticas y elementos, este, o sea, tanto los elementos de cuidado, las posiciones que tenemos en casa y demás, usualmente tenemos mucho más ventajas por el simple hecho de haber nacido varones. Sin embargo, habrá otras cosas a las que entonces nos estemos o nos estén limitando. Por ejemplo, nos podemos estar limitando el hecho de la crianza, excepto quien comentó que se dedica a la crianza de sus hijos, pero usualmente es algo que se ve restringido. Es algo que de hecho parece como si a nivel de objeto únicamente sirviéramos para ser quienes están suministrando dinero, para ser los proveedores. Y hay del hombre que no pueda mantener esta imagen de proveedor porque entonces ya no es hombre o está fallando como hombre. No hablamos de construcción de paternidad, no estamos hablando de calidad humana, no estamos hablando de qué tipo de valores tiene, sino qué tanto es capaz de dar o no un gasto. Y esto también se ve, por ejemplo, en todos los procesos de manutención. Ese es el peligro que estamos corriendo. Ahora nos comparte, es que sí se debe replantear una nueva masculinidad porque entre nosotros hay privilegios que no vemos y también hemos normalizado conductas que como dices nos afectan, pero hay muchos tabús eh, que existen en la masculinidad que son difíciles de admitir y difíciles de ver. Como ser un cemental en la cama o como pagar todo. No lloro o el hecho de ser autosuficiente, lavar tus cosas, etcétera, que además después te hacen mandilón. Eso también es muy importante, ¿no? Que habla justo sobre todas estas expectativas. O sea, realmente esta parte, esto a mí me da mucha risa porque luego yo sé o sea, que de pronto mis comentarios o reflexiones hacen que desatinar a esta Delia, pero de pronto es como, yo le pregunto, tú tienes un hijo que es hombre, entonces, ¿cómo pretendes darle esta formación o cómo pretendes enseñarle? Y además que él sepa que allá afuera hay un mensaje general y que sepa diferenciar entre este mensaje y las enseñanzas que se le están dando en casa. Entonces, es algo complicado. Realmente es algo que a lo mejor no estamos, digamos, durante mucho tiempo no se estuvo preparado, pero creo que esto ya es un cambio. O sea, el hecho de que haya, para empezar, que haya más de una persona aquí, ya es un cambio. Sinceramente, yo sí tenía cierto temor en el caso de que a lo mejor nadie se conectaba, porque, insisto, en el taller de género, a lo mejor era por el horario, pero vi que solamente había una persona, que era un amigo de muchos años, Arturo, y que además él nos está ayudando de pronto a la difusión. De pronto a veces se conectaba una o dos personas, pero es algo muy interesante porque creo que ahí sí las mujeres que se dedican a todos estos procesos de perspectiva de género, sí han trabajado de manera indirecta una brecha que nos toca a nosotros también ir como puliendo y perfeccionando. Esto creo que, o sea, de entrada, ustedes ubican el Colmex. Colmex tiene una maestría que habla de perspectiva de género, pero se enfoca a la violencia hacia las mujeres. Hoy por hoy no hay una maestría dirigida o no hay trabajos dirigidos en Colmex que estén relacionados con la construcción de la masculinidad y que estén relacionados con el cuestionamiento. Ahora, hay ciertas áreas, no puedo decir que esto no se haga porque hay ciertas áreas que también se enfocan en algunos aspectos, por ejemplo, hablando en la parte de sexualidad o de una sexualidad libre, autocuidados, etcétera, que sí cuestionan un poco cuál es la labor que se tiene en cuanto al hecho de ser varón y todas las partes implicadas en este descuido de la salud. Sí las hay. Sin embargo, hablando como en toda la complejidad, yo esperaría, en serio esperaría
que este taller fuera lo suficientemente complejo, por lo tanto aviso que es probable que no sea de una sesión nada más. Espero que sea lo suficientemente complejo para que abordemos la mayor parte de los temas que son necesarios, como hablar también, como les decía, de aspectos políticos, aspectos de sexualidad, aspectos culturales, aspectos laborales y de todas aquellas situaciones que de forma específica se han llevado en cuanto, por ejemplo, a la generación de políticas. Si bien el argumento es que las políticas son creadas de hombres y para hombres, tenemos que considerar que si hoy nosotros tenemos un acoso sexual por parte de un jefe o jefa en nuestro trabajo, no es tan fácil que nosotros denunciemos. Y si denunciamos, no es tan fácil que llegue a proceder esto. Tenemos que considerar que si vamos en el servicio de transporte y alguien nos toquetea y nosotros denunciamos, es muy probable que no haya una respuesta positiva porque las leyes específicas de ese tipo fueron hechas para mujeres. Si nosotros en una construcción de pareja somos víctimas de violencia, hay instituciones que solo tienen dos opciones para los varones. Grupos cuando tú eres el violento y el grupo para las mujeres violentadas. No hay un grupo en México que y sí lo puedo decir, que en México ha habido varios elementos experimentales, sí ha habido como asociaciones civiles que intentan generarlos, pero no hay un grupo institucionalizado, específicamente institucionalizado, que se dedique a darle apoyo al hombre violentado, ya sea por una mujer o por otro hombre, en una relación de pareja. Entonces, esto es un poco para irnos, porque también pues, pretendo que no dure las 2 horas, sino que sea de 1 hora, hora y media. Yo ya me pasé. Pero son como un poco de las reflexiones que sí quisiera que nos lleváramos, que tuviéramos la oportunidad de abrir a este tipo de reflexiones, de saber que es necesario poner estos temas en la mesa y esta es la finalidad principal en cuanto a la apertura de este tipo de espacios. Y además aprovechando finalmente la posibilidad de estar cercanos por estos medios digitales. Que exista este diálogo, que exista esta hambre de seguir como conociendo el área, de irnos a la parte de las leyes, de irnos, de comentarle al amigo, de comentarle al hermano, al primo, pero no solamente a ellos, sino también el ir cuestionando algunos aspectos y ponerlos sobre la mesa con toda la familia, porque esa es la manera en la que nosotros tenemos la posibilidad de ir reconstruyendo. A mí me gusta llamarle deconstrucción, porque a diferencia de destruir, o sea, el destruir un paradigma es algo muy complicado cuando hablamos de tantos elementos socioculturales que están reforzándolo, pero sí podemos deconstruirlo, es decir, no todo lo que aprendimos puede ser malo, no le vamos a poner ese calificativo, pero a lo mejor no todo lo que aprendimos es materia disponible para que sea funcional hoy. Por lo tanto, tendremos que hacer, o sea, hacer una revisión sobre lo que aprendimos, tal cual como si fuéramos a hacer una barda. Imaginemos que tiramos esa barda y empezamos a revisar cuáles tabiquitos todavía salvamos, cuáles nos son útiles y empezamos con ese material de base y con material nuevo a construir una nueva barda que además esté reforzada. Y esa es parte de la idea de este punto. Nos comparte igual Carlos, creo que la construcción de la masculinidad sana, tenemos que romper paradigmas anacrónicos, cada uno construir de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, que son áreas de oportunidad, y compartir abiertamente. Y efectivamente es algo que de pronto no hacemos, no compartimos esto, no hay una participación y creo que esa es la oportunidad que estamos teniendo, ¿no? De abrir como estos puntos a discusión, abrir obtener también nuevas herramientas. O sea, al final
la decisión que cada uno tomemos con respecto a si es funcional o no, insisto, no va a partir de lo que yo diga, pero sí podemos empezar a trabajar más, podemos empezar a fundamentarnos más, podemos empezar a cuestionarnos más, porque de pronto habrá ciertas cosas que puedan resultar que son amistosas o que se dicen de forma pasivo-agresiva, pero que en realidad son micromachismos que nosotros no sabíamos que teníamos. Y creo que en una cuestión, hablando de lo legal, el desconocimiento de una ley no te exime de las consecuencias de infringirla. Y creo que esto también ocurre en esta situación. A lo mejor hoy que estoy abriéndome a la posibilidad de reconocer algo, sí tengo la posibilidad de cuestionarlo, aunque lo llegue a replicar, aunque se me llegue a salir. Pero entonces voy a tener este momento de reflexión. Ponen el ejemplo, no me da pena llorar cuando me emociona algo profundamente y no debo reprimir a mi hijo si llora. Exacto. Y es que además, digo, lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Ahorita ya vamos a ir cerrando, este, porque requiere mucho tiempo, requiere más tiempo. Tranquilos, no van a estar aquí, cautos durante 6 meses ni nada por el estilo, sino, digo, esto se extiende al tiempo que sea necesario y a las personas que ustedes quieran invitar, sean, o sea, son bienvenidos, siempre y cuando exista justo como esta línea de respeto y esta línea también de quizá a lo mejor de participación. Yo sé que es la primera sesión y que además pues tenemos que ir conociéndonos un poco, pero creo que es importante eso. O sea, si llegan a tener alguna participación y no quieren hablar, está el chat. Si no quieren tampoco escribir en el chat, a lo mejor pueden apuntarla, pueden reflexionarla, pueden abrir este tema en casa, de manera personal. Bueno, igual y en este el grupo, podemos utilizar también el grupo de WhatsApp para enviar distintos materiales, videos, incluso escritos que pueden ayudarnos para ir nutriendo, pero creo que eso es algo muy importante. Como expertos en el área de la salud mental, para aquellos que lleguen a ser psicólogos, nos va a ayudar muchísimo para que nuestras consultas tengan una perspectiva de género. Eso es muy importante. Hoy en día es una de las cosas más importantes, poder ofrecer este tipo de herramientas. Para aquellos que están tratando de buscar herramientas para su vida cotidiana, es también una excelente oportunidad. Insisto, recuérdenlo, no tengo la neta del planeta, solamente es ir poniendo en cuestionamiento la forma en la que nos fuimos construyendo y nos fueron enseñando a construirnos como varones. Ahora, si alguien tiene o tiene las ganas o quiere participar ya para cerrar, podemos escucharlos. De no ser así, pues sí me gustaría entonces que nos viéramos la siguiente semana en punto de las 6 de la tarde. Igual mandaría yo la invitación para que ustedes, de hecho creo que la mandaría un día antes si no tienen problema, por si a lo mejor quieren invitar a alguien más para que tenga la oportunidad. El único requisito que al menos se estipuló justamente es que es un taller para hombres. Entonces sé que a lo mejor esto puede causar mucha intriga, justamente por qué es restringido para hombres, pero creo que poco a poco se va modelando precisamente esto, porque aquí la situación no es justificar cosas ni tampoco es condenar a nadie, sino es entender que hemos sido moldeados con un molde que desconocemos y que quien nos moldeó también desconocía ese molde. Y empezar también a reconfigurarnos de una manera, pues a lo mejor mucho más funcional para nosotros. Eso va a ser lo más importante. No sé si alguien tenga, pues a lo mejor algo que decir, alguna participación. ¿No? ¿Todo bien? Ok, iremos a ver. Vi que alguien desbloqueó a Didier. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Mucho gusto, mi nombre es Didier Arango, yo soy de la ciudad de Bogotá. Pues Ok. la verdad, tuve la oportunidad pues por medio de un amigo y pues la verdad, este tema me parece súper interesante, ya que de verdad, en cierta forma, a veces nos hemos
o tenemos algunas falencias y los alcances, que de pronto esto nos puede como ayudar y aterrizar en muchas cosas. Yo te agradezco de verdad, digamos, por este taller. Yo creo que en cierta forma nos ayuda a generar y a incluirnos, ¿no? Y a aterrizar muchas cosas y falencias que de pronto tenemos por ahí divagando y que eso nos ayuda en cierta forma, ¿no? Yo te agradezco de verdad pues por la invitación y bueno, espero seguir participando en ella. Pues muchas gracias. Yo también espero que a lo mejor este grupo, bueno, tenemos la limitante a 100 personas, entonces todavía hay bastante espacio para aquellos que quieran ir participando. Y justamente creo que una de las cosas importantes es justo lo que decías, abrir un espacio, o sea, un espacio donde se pueda, porque además es complicado, de pronto el opinar en las redes sociales puede resultar muy peligroso porque ya no sabes, o sea, como que de pronto ya no sabes si lo que estás diciendo se puede ser tomado como una broma, si dices algo, de pronto puede ser muy ofensivo, o sea, creo que estamos en una época donde las susceptibilidades están demasiado a flor de piel, donde lo políticamente correcto le gana a lo social, lo moral y lo, ¿cómo decirlo? Y a lo mejor a lo que el sentido común nos dice que es correcto. Recordemos que la parte de lo políticamente correcto es lo que puedo hacer, lo que puedo decir, que se escuche de tal manera que no ofenda a los demás, aunque yo no esté de acuerdo totalmente con lo que estoy expresando. Entonces, si nos manejamos justo en los aspectos políticamente correctos, corremos el error. Yo me gusta poner el comparativo como de una herida, ¿no? Cuando nada más lavas superficialmente porque te duele si tallas más y corres el error de que se infecte y que además esa infección se empiece a esparcir. Entonces, sí hay momentos, sí hay temas, sí hay situaciones que requieren ser tratados con quizá con una mayor, a lo mejor con un mayor sentido, más fuertes, a lo mejor sí se requieren tratar estos temas incómodos, precisamente con la idea de que se puedan sanar, que se puedan cuestionar de una manera positiva y que los podamos construir. Pues muchas gracias por escucharnos. Qué bueno que tenemos público de otros lados también. Y por supuesto, si quieres compartir con cualquiera de tus conocidos que consideres que le puede interesar este taller, adelante. ¿Alguien más que quiera participar ya para ir cerrando? Hola, sí, muy buenas noches. José Alberto Huertatanga desde Ecuador, en Guayaquil. Le saluda. Bueno, me uní ya casi que al finalizar, porque lo pasaron en un grupo que tenemos. Soy profesional en psicología, Claro. entonces lo pasaron al link ahí al último y bueno, lo poco que pude apreciar y escuchar, muy interesante la temática. Muchas gracias por de una u otra manera preocuparse por estas temáticas que de una u otra manera son necesarias para seguir construyendo esta sociedad que está un poquito desmejorada, llamémosle de ese lado. Entonces, mi interrogante sería, como me ingresé al último, no sé si el enlace para la próxima reunión, porque me interesa mucho, ¿lo haría llegar por el mismo medio o hay alguna página de Facebook, alguna red social como para poder uno estar al tanto de qué día y qué hora realmente se va a dar la siguiente sesión? No sé si me podría ayudar con eso. Sí, claro. Mira, lo que puedo hacer es enviar un link de invitación porque tenemos un grupo de WhatsApp para poder hacer las difusiones. Entonces, sí, lo que puedo hacer es enviar el link también explicando que es justamente para puros varones, y ya te puedes sumar al grupo. Les estoy comentando que el enlace lo podría enviar un día antes para que además lo puedan compartir. Entonces, yo lo estaría mandando en el transcurso de la tarde-noche, bueno, un poco más tarde al grupo de Relapsi. Y entonces para ver, para que estés al pendiente y te puedas integrar a nuestro grupo de WhatsApp de este taller. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar?
Si no, tampoco hay problema, ¿no? Vamos a tener muchas sesiones. Sí les solicitaría entonces que quizá hablando como una cuestión de, llamémosle tareas, ¿no? Como una cuestión de tareas. A lo mejor el poder cuestionar, a lo mejor el poder compartir las cosas que se hablaron aquí y saber qué es lo que opinan los demás, ¿no? No es necesario que esto, y esto es también algo muy importante, el por qué está destinado específicamente a hombres, porque lo que estamos buscando no solamente es el cuestionamiento de la construcción de esta masculinidad y de esta masculinidad desde una perspectiva hegemónica que termina siendo machista, sino que nosotros empecemos a ser también semilleros y transmisores de todo lo que vayamos aprendiendo hacia nuestros núcleos cercanos. Esa es parte de la visión de este taller, que a lo mejor podamos compartir lo que hablamos. Insisto, no son como aspectos absolutos, o sea, sí hay de fondo, sí hay una investigación, de fondo sí estamos hablando de conceptos, estamos hablando de el uso de distintos manuales que se enfocan al cuestionamiento de la masculinidad y demás, o sea, sí hay una preparación de fondo, pero al final tiene que ver también con de qué manera nosotros estamos construyendo estas ideas y de qué forma podemos transmitir por lo menos el cuestionamiento. De pronto decir oye, ¿y tú qué opinas? ¿No? Preguntarle, por ejemplo, si tienen, en este caso me parece que era Didier que decía que era padre, o sea, si tiene hijos o si tiene hijas, preguntarles el qué es un hombre y qué es una mujer y qué debe de hacer un hombre y qué debe de hacer una mujer. Eso es un ejercicio impresionante. Preguntárselo a los familiares, preguntarle a la mamá, preguntarle a los hijos, preguntarle, o sea, porque entonces eso también nos va dando información de aquello que nosotros recibimos o de lo que estamos transmitiendo y de lo que están recibiendo también de los otros aspectos, como serían la parte social, escolar, los compañeros y demás. Yo les puedo asegurar que si hacen esta prueba, la siguiente sesión van a tener muchas participaciones porque se van a dar cuenta de que a lo mejor, espérate, yo jamás le dije a mi hija o jamás le dije a mi hijo o jamás le cuestioné a mi pareja, algo por el estilo, y entonces me sorprendió escuchar estos patrones de los cuales hablamos. Entonces, intentémoslo. O sea, no con esta intención no es juzgar al otro, sino entender qué es lo que probablemente el otro también haya aprendido. Y a lo mejor el empezar a cuestionar, no cuestionar a la persona, sino cuestionar a las ideas. Por último, una cosa que alguna vez dando clase se me hizo muy bonita de alumnos de psicología fue precisamente que una de las alumnas decía que la mejor manera de trascender, que la gente pensaba que la mejor manera de trascender estaba relacionada con que tus ideas trascendieran. Sin embargo, el hacer que una idea trascendiera pues, costaba mucho trabajo, que lo que realmente terminaba trascendiendo era aquello que se volvía una costumbre, era algo que ya no se cuestionaba. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque hablando desde la construcción de las ideas, hablando de la construcción de estas propuestas de cambio, es probable que logremos generar esta reflexión en una tercera persona. Pero si empezamos a convertir varias de las cosas que entendamos de este taller en estilos de vida, si empezamos a hacerlo una costumbre, esa costumbre sí va a poder trascender. Así como ha trascendido el mole de la abuelita o o las, no sé, las arepas de la tía o las enchiladas o sea, así como ha trascendido todas estas costumbres, cuando volvemos costumbre y un estilo de vida, el estar en este cuestionamiento constante, el estar en esta crítica constante y estar en esta promoción de la equidad constante, es probable que se vuelva una costumbre y que entonces se dé y entonces sí podamos trascender estas ideas. Pues bueno, muchas gracias. Igual sé que me retrasé un poquito, pero muchas gracias.
Espero verlos la siguiente semana, igual en punto de las 6. Vamos a seguir abordando estos temas muy interesantes. Si tienen algún tipo de duda, si tienen algún tipo de situación, o incluso si llegan a tener algún video, algún tema que les gustaría compartir en el grupo, lo pueden compartir sin ningún problema. Recuerden que los horarios son de 8 de la mañana a 10 de la noche, que es como el horario en el que está abierto el grupo. Si de pronto se me pasa el abrir el grupo, porque luego, luego también se me va la memoria, nada más me escriben, me recuerdan, oye, ¿podrías abrir el grupo? Quiero compartir un video. Abro el grupo porque les digo, a veces me dan las 12, una y no lo he abierto. Pero creo que es muy importante el empezar a estar como en este punto de búsqueda, compartir si tenemos algún tipo de información, si vemos algún tipo de imagen, no meme, de imagen, de infografía que sea de ayuda para el grupo, es bienvenido. Que tengan una excelente tarde, me despido, espero que también tengan una excelente semana y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Aquí lo cerramos.